Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludaros en este jueves 20 de junio 2019. Libres del temor es nuestra serie y estamos en el devocional número 66. Temamos a la desobediencia es el tema de la serie dentro de la serie global, es la 9ª parte. Sigue diciendo Números 14:9 y es la última vez que lo leemos porque aquí terminamos esta miniserie. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Recuerden, es palabra de Dios a través de Josué y Caleb, que le dan al pueblo de Dios que se portó rebelde cuando no quisieron conquistar la tierra prometida en su generación. Hagamos un último resumen del contexto de esta historia. Un grupo de 2 espías es comisionado para investigar la tierra prometida y 10 de ellos dan buenas noticias, es una buena tierra, pero con un pésimo ánimo, diciéndoles no podemos conquistarla porque la gente es muy grande. Josué y Caleb, 2 de los 12, animan al pueblo y le dicen sí podremos, Dios estará con nosotros. El pueblo se rebela contra Moisés, hablan de regresarse a Egipto. Josué y Caleb insisten y les llaman al pueblo rebelde. El pueblo habla de apedrearlos. Y total, el pueblo decide no obedecer a Dios, se rebelan contra él. Y después de 40 años que Dios los hace vagar por el desierto, mueren toda esa generación, los mayores de 20 años, y solamente Josué y Caleb permanecen con vida y son de los que entran a conquistar la tierra prometida. En los pasados devocionales usamos las letras del nombre Caleb para desarrollar algunas enseñanzas y reflexiones, después el nombre Josué, pero en la última parte, con el acróstico del nombre Josué, aprendimos lo siguiente: jamás nos opongamos a la voluntad de Dios. Si nos oponemos a la voluntad de Dios debemos temer y mucho, pero si vivimos a favor de la voluntad de Dios, entonces superamos el temor. Con la letra O de Josué, ofrendemos nuestra vida para que Dios cumpla sus planes. Los seres humanos no nos definimos por lo que tenemos, sino por lo que entregamos. Ofrendemos nuestra vida a Dios. Sometámonos, dice la letra S, sometámonos a los planes de Dios. La sumisión a los planes de Dios es como las vías del tren al ferrocarril. Le dan dirección, le dan sentido. El ferrocarril no tiene volante, sino que las vías le guían. Así someternos a Dios nos guía a su verdad. Letra U, unámonos a los planes de Dios. Dios no obliga a nadie a seguir sus planes, pero sí nos invita a unirnos voluntariamente a su proyecto. Y letra E de Josué, esperemos en los planes de Dios. Si entendemos que los planes son de Dios, entonces el temor se supera con facilidad. Este es el acróstico que hicimos con el nombre de Josué. Ahora debemos abordar la parte final o una parte del final del libro de Josué. Se trata de algo que él no pudo escribir, porque describe su muerte y lo que sucedió después de su muerte, si es que alguien más lo escribió. Podemos reflexionar en este pasaje como si fuera un resumen de la vida de alguien que superó el miedo confiando en Dios. Y para ello leamos entonces el texto. Se encuentra en Josué capítulo 24, versículos 29 al 31, y dice así: Después de estas cosas, murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en la heredad de Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Josué 24, 29 al 31. En el contexto de este pasaje que leímos ayer precisamente, Josué desafía al pueblo con la base de su seguridad absoluta de que Dios estaba con ellos. Les invita a escoger, pero él ya ha tomado una decisión, él ya ha escogido. Él y su familia han escogido y han decidido esperar en Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dice Josué. Este pasaje que describe su muerte y la herencia espiritual que deja después de su muerte, nos ayuda a reflexionar en algunos principios más para obedecer la orden de no temer. Analicemos el versículo 31 que describe lo que pasó después de su muerte. Dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. En la Nueva Versión Internacional se lee así, el mismo texto: durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Esto nos presenta algunas importantes enseñanzas. Primera de ellas, alguien que pone su confianza en Dios y supera el temor, influye con su fe a los que le siguen. A su generación, podemos decir. El asunto es claro: los colaboradores de Josué, mientras vivía Josué, creyeron en Dios, le obedecieron y le sirvieron a Dios, por la influencia que Josué ejercía en ellos con su liderazgo. Eso es obvio, es lo que dice el pasaje. Podemos decir que un verdadero líder guía a sus seguidores a Dios, no a sí mismo, los guía a Dios.
El que guía a sus seguidores a sí mismo en realidad no consigue seguidores de Dios, consigue fans, consigue eso solamente, pero alguien que guía a las personas a Dios hace discípulos. Es una de esas personas junto a las cuales es difícil portarse mal, alguien dijo por ahí eso. Superemos el miedo por la fe en Dios y seamos una buena influencia sobre otros. En segundo lugar, alguien que pone su confianza en Dios y supera el temor, influye a los que le sobreviven. Algo muy interesante, o más interesante aún, es que los colaboradores de Josué siguieron sirviendo a Dios y ahora ellos fueron influencia sobre el pueblo. Josué ya no estaba ahí, ya había muerto, pero ellos habían aprendido de él y seguían su ejemplo. Y ese ejemplo lo daban a todo el pueblo y entonces todo el pueblo siguió obedeciendo a Dios, aunque Josué ya estaba muerto, porque los seguidores de Josué, sus discípulos, lo hicieron. Eran esa clase de personas que habían sido discipuladas de verdad y no dependían de la presencia de su líder para ser fieles, dependían de las enseñanzas de la palabra y de su propia decisión y experiencia personal. Es decir, que no conocían a Dios, al Dios de Josué, sino que se relacionaban ellos mismos con su propio Dios, el Dios verdadero, como su experiencia personal, porque hay gente que cree en el Dios de sus padres o cree en el Dios de fulano de tal siervo, fulano de tal apóstol o fulana de tal profetisa, pero uno debe seguir al Dios que es nuestro, el que es mío y yo le pertenezco, es decir, una experiencia personal de primera mano. Vivamos la fe que hemos aprendido y seamos ejemplo para otros. Y en tercer lugar, alguien que pone su confianza en Dios y supera el temor, deja una herencia que trasciende el tiempo. En resumen, podemos decir que Josué dejó una herencia de fe que permanece. Inició una dinámica de influencia que pasó de generación a generación. Mientras él vivía, el pueblo servía a Dios. Cuando él muere, pero sobrevivían los líderes que habían estado con él como colaboradores, el pueblo siguió sirviendo a Dios. Vivamos la fe que nos libera del temor y hagamos escuela en las nuevas generaciones. Cuando vivimos creyendo y esperando en Dios, superamos el miedo y enseñamos a otros el camino. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.